Para iniciar el dibujo, primero vamos a realizar un análisis del boceto, que es súper importante. Para ello, como recomiendo siempre, hacemos una simulación de lo que es el enframe de la hoja o el encuadre de la hoja. En este caso me quedó muy ancho, lo voy a afinar más, para que sea lo más parecido posible a la hoja de un cuarto imperial, es decir, de 28 por 38 que voy a utilizar para realizar la pintura. ¿Okay? Tengo mi obra y ahora necesito empezar a situar la gran parte de los elementos y vamos a iniciar por lo más fácil. Vamos a encontrar la ubicación de la línea del horizonte. Va a estar en el tercio inferior, un poco por debajo, para que nos dé espacio de recrear el edificio y colocar los elementos laterales. Yo por ahora tengo que decidir dónde va a estar mi edificio, el cuerpo, la aguja del edificio principal, que ustedes pueden observar ahí en la imagen. Este edificio tiene una cúpula con una aguja bastante prolongada y en la foto se nota que queda bastante espacio por encima, por lo que yo podría tranquilamente extender o exagerar esa cúpula o esa aguja un poco más o agrandar un poco más el objeto. Bien, sobre la línea del horizonte simplemente voy a tener la línea de tierra, va a estar prácticamente pegado, no me importa trabajarlo ni mucho menos. En este caso voy a tener que definir varios puntos de fuga, ¿sí? Tenemos una gran ochava que es el edificio, que podríamos tomarlo como nuestro punto de fuga principal si quieren, que va a estar no horizontal sino con una leve tendencia a descender, ¿sí? Por ende esto va a descender así y va a generar una proyección muy larga que se va a encontrar con la línea del horizonte. Yo la voy a señalar más o menos a unos 25 centímetros de este pequeño objeto con una tuerquita que tengo acá que me va a hacer a su vez de punto de fuga. ¿Sí? Lo que hago es proyectar la línea del horizonte y proyectar la línea de fuga, y donde se chocarían imaginariamente coloco a mi tornillo. En caso que a ustedes realmente necesiten una ayuda extra, pueden utilizar un pedazo de un hilo, de un cablecito finito con una cinta y marcar con eso un indicador. Esto lo hago de manera ejemplar. Un punto, ahí colocan su cinta del lado, su hilo, perdón, del lado de abajo, y a partir de ahí tienen la fuga, ¿ok? Yo en este caso, para hacerlo de manera más práctica, porque no lo necesito puntualmente, no lo voy a hacer, ¿sí? Solamente dejo, intentando no tocar, dejo ahí parado la tuerquita. Para ello, bueno, fugo. Esto tiene que tener una tendencia horizontal con una leve caída, ¿sí? Esto no tiene que ser muy pronunciado ni muy horizontal, tiene que tener una leve caída, así que a poquito vaya descendiendo. Y más o menos intento ocupar una porción de la hoja, ¿sí? Que me dé espacio para poder fugar esta calle, que esa calle sí la voy a estar fugando más o menos hasta acá, que va a ser mi punto de fuga número 2. Acá y bueno, después voy a tener otro punto que ni siquiera me interesa, pero voy a tener el punto de fuga número 2 y el número 1 que ya lo puse. Fíjate qué interesante, como dos de estos puntos están prácticamente por fuera de la imagen, están todos del lado izquierdo del objeto, porque es bueno lo que más se está modificando. En este caso voy a tener el frente y la profundidad de la calle que fuga hacia acá, hacia abajo. Eso lo vamos a solucionar más tarde. Por ahora, con una línea vertical desde esta esquina voy a tener que descender, ¿sí? Para hacer estos trazos siempre les recomiendo mover el hombro, no mover el codo ni la muñeca, siempre descender utilizando un trazo suave, ¿sí? Apenas apoyando el lápiz, y una vez que esto nos gusta, ahí podemos realizar la línea un poco más decidida, ¿sí? Es lo que hago siempre, por eso muchas veces al comienzo no se suele ver del todo lo que estoy dibujando. Bien, este edificio me está quedando un poco ancho, de manera que después me va a costar colocar el primer plano, que es muy importante porque lo quiero tener el primer plano. Por ende lo voy a tener que bajar. Este fuga hacia allá, lo voy a bajar. Lo bajo acá y lo bajo para poder introducir este arco un poco más acá. Y acá va a tener otro arco y esto va a bajar, ¿sí? Entonces mi cúpula queda acá arriba. Esto tiene un pequeño círculo.
Y acá arriba vamos a poder encontrar la cúpula, la vamos a trabajar ahora, una vez que terminemos con las formas principales de todo el cuerpo. Acá también hay un cilindro que se eleva. Y acá, bueno, puedo tirar una línea con una leve cadencia hacia abajo porque no tiene ni sentido que marquemos un punto de fuego ahí. Bien, acá vamos a tener que venir con la calle, proyectar. Y por debajo, más o menos por acá, voy a encontrar el primer plano, que es un edificio bastante grande que ahora sí me quedó, la verdad que me quedó muy encimado. Es un ejercicio este es una hoja bastante vertical, la hoja de 28 por 38. Está bueno que capaz que la achique para que me pueda dar un poco más del ancho. Así acá lo voy a extender un poco más, entonces así me queda más espacio. Bien, estiro más acá. Y acá voy a tener, bueno, voy a tener un primer piso que está bien marcadito ahí. Que allá de abajo tiene un toldo bastante pronunciado. Acá hay un edificio. Eso está espectacular ahí. Todo lo que esté acá fugar al punto de fuego izquierdo, ¿sí? Acá puedo colocar este balcón. Está buenazo también. Y arriba simplemente es hacia arriba. Sí, hay cosas, pero no me interesan. El primer plano más o menos lo concentro acá. Acá en las ventanas. Que tampoco lo voy a marcar, o sea, ahora lo figuro así para que nos hagamos una idea, no es que me interesa ahí mucho menos. Bien, tenemos eso ahí. Y luego tenemos unas divisiones en la calle. Acá tenemos un par de cosas que sobresalen del techo. Vamos a ver si las colocamos. Y bueno, luego a lo lejos se ven un par de edificaciones que se cruzan. Vamos a tener que desarrollar la escena urbana acá. Bien. Ahora se pone lo difícil, ¿no? Lo difícil de todo esto es darle cierta realidad y un poco de orden a este sector que tenemos acá. Tengo dos elementos no difíciles, pero medio raros de colocar, porque por lo menos para mí son a veces un dolor de cabeza. Son las esquinas con cierta circunferencia, las cuales tenemos dos acá. Para lo que es la aguja de arriba, vamos a tener que trabajar el óvalo, que es la base de esa cúpula, que me quedó enorme, lo voy a hacer más chico, si no el ejemplo no va a terminar nunca. Tomo el centro, ¿sí? Proyecto hacia arriba. Acá me doy otro semicírculo más. Desde el lado, no desde las puntas, sino desde adentro, genero para que se arme esta especie de sombrerito, ¿sí? Un triángulo truncado acá arriba. Acá puedo agregar un par de rulitos. Esto continúa de esta forma. Obviamente acá vamos a tener esta cadencia así. Hay una ventana muy importante. Se ve bastante bien. Acá por supuesto tenemos otras cosas. Obviamente si uno lo adorna todo tiene mucho más sentido, ¿no? Y esto por supuesto no se eleve el plato hacia abajo, sino que esto tiene otra forma, con más sentido. Acá arriba hay una especie de corona. Y luego continuamos con la aguja hacia arriba, que tampoco la voy a trabajar, ¿sí? Más o menos para que se haga una idea, esto sería un trabajo bastante minucioso de lo que podría resultar esa torre, que bueno, tiene sus elementos acá, tiene un par de ventanas que se van a ir afinando a medida que se acerquen a los laterales de la torre, bueno, etc. Eso es lo que sucede con la torre del lado izquierdo, y con la del lado derecho pasa lo mismo. Voy a tener que iniciar dibujando un óvalo. Es un óvalo que se achica hacia abajo. ¿Okay? Y esto va a repetir. Repite arriba, luego
repite otro óvalo más. En realidad son cosas convexas. Luego acá por encima aparece una pequeña cúpula que está bastante cubierta por unos elementos verticales blancos que se alcanzan a observar ahí, y que luego remata con otro gato más acá. Ok. Yendo al caso de que lo quieran hacer bien, por supuesto le pueden entregar muchísimo más detalle. No es el caso, no estoy buscando una representación muy minuciosa, simplemente voy a repetir ese proceso acá. Más o menos ubico lo que es principalmente el primer óvalo que instalé acá. Encuentro el centro, tiro el eje, repito un proceso bastante similar. Muy importante. Estos análisis, chicos, son indispensables para llegar a un buen resultado final. Acá llego a la aguja. Ok. Está perfecto. Obviamente acá queda muchísimo por estudiar y por ver. Encuentro el primer cilindro. Acá dijimos, contaba con una pequeña cúpula cubierta. Y cuya cúpula tenía un segundo plato por encima. Tampoco la voy a matar ahí en detalles. Acá hay elementos por suerte que rompe de manera vertical. Por detrás se puede observar una aguja que la voy a exagerar un poquito. Bien. Esto me parece un cuello del hombre de hierro, así que lo voy a trabajar un poco más. Y de acá, por supuesto, bueno, siguen un par de arcos, que esto sí vamos a tener que respetar algunas. Por ejemplo, lo que sucede acá arriba me interesa. Después tenemos un par de columnas. Simplemente me interesa ir a la parte de arriba. Acá pasan otras cosas más. Ok. Bien, más que eso, en esta esquina no voy a trabajar, che. Bueno, acá dijimos que fugaba un edificio. Bien. Al final hay un recorte y atrás puedo elevarme un poco más y buscar un cuerpo de algún edificio que rompa con la verticalidad, si no se me va a volver extremadamente redundante y aburrida. Acá voy a tener que unir con algo al final. Bueno, y en primer plano suceden otras cosas. Para lo que es la parte inferior, bueno, el edificio tiene sus cosas, ¿no? Tiene un par de cosas allá a lo lejos. Pero acá me interesa trabajar con el dinamismo de los vehículos. Para ello voy a tener que citar un auto acá, el cual me obligará a mí a tirar un eje hacia arriba y situarlo conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Ustedes ya saben que los autos, por ejemplo, tienen que ir insertos en una cierta coherencia. Ahí se me fue muy ancho, ¿sí? Acá dejé como un cubo que si yo lo trabajo más de manera como yo bien lo explico en los videos de trabajo de los vehículos y demás. Si no lo ven, si todavía, perdón, no lo vieron, los invito a descubrirlos en la caja de comentarios del video que están observando ahora. Pueden situar un vehículo. Puedo también más atrás, más acá, más cercano a la línea del horizonte, puedo colocar otro que respete más o menos la misma altura en la fuga. Este sí lo voy a hacer mucho más sencillito. Ahí allá en el fondo puedo divisar un colectivo que me encanta porque corta bastante con las visuales. Los colectivos, bueno, estos son larga distancia. O aparenta. Ah, no, son los de tour. Bueno, los colectivos tienen sus cosas. Ustedes tienen que aprender a identificar sí o sí, esto es indispensable.
elementos relevantes de los objetos móviles. En este caso son las ventanas y las secciones en negro, por ejemplo, los colectivos. Tienen muchas cosas muy pronunciadas. En la ubicación donde van los radiadores adelante, cómo podemos situar las ópticas para dar la sensación de colectivo y no que es un auto grande. Bueno, hay infinitas cosas, creo que son innombrables todas. Ahora atrás puedo colocar una persona en bici, a ver si me quedaría bien. Si no saben cómo hacer una persona en bici, les súper recomiendo que observen el video de cómo dibujar figuras móviles. No, me quedó mal. Decir que este no es el boceto final. Está bueno, estos bocetos son para probar, así que... Bien. Podemos colocar alguna personita acá. Perfecto. Bien, el objeto principal quedó bien situado. Los elementos superiores que me interesaban también. Así que ahora lo único que nos queda es trasladar esto a una hoja. Yo en este caso voy a utilizar un papel Arches de manera vertical con las dimensiones de 28 por 38 centímetros. Bien, vamos a bajar al papel todo lo que hemos charlado recién. Tengo acá el boceto, ustedes están viendo en pantalla la imagen. Usando esta imagen de referencia voy a volver a guiarme colocando bastante baja la línea del horizonte. Me doy cuenta que acá me queda espacio. Yo puedo jugar con esta línea final que me ingrese, me saca de la obra, está muy bueno, tengo referentes. Incluso podría bajar si quisiera un poco más la línea del horizonte, pero la dejo ahí para no obligarme a estirar mucho las agujas tampoco arriba. Tengo mi línea en el horizonte, dijimos que el punto de fuga del objeto principal, ¿se acuerdan cómo lo habíamos proyectado esto? Bueno, no lo voy a explicar de vuelta porque lo expliqué recién bastante largo y tendido. Bien, teníamos esto acá, una leve tendencia, dijimos que la calle, bueno, más o menos iba a dar acá, que acá teníamos dos elementos importantes, que había un edificio en primer plano, todo acá, que cortaba. Ese edificio puede venirse un poco más hacia adelante si le damos permiso. Que más o menos a esta altura va a tener acá un toldo que estaba muy bueno, que dijimos que tenía ahí. Acá pueden haber carteles, una ventana. Por encima de él tenemos más espacios. También acá una serie de balcones. Que nos quedan muy bien ahí en primer plano. Esto va a quedar perfecto acá. Está perfecto. Podemos situar la calle. Siempre acuérdense de estos gestos, ¿no? Para ubicar las líneas de la calle, que es indispensable. Una vez que hice eso, ya me queda más o menos de memoria lo que es esta torre que está acá. Ya la hemos planteado antes, entonces voy confiado a trabajarla, porque sé más o menos cómo tiene que quedar. Eso es lo bueno a veces a veces no, siempre, del boceto. El boceto es indispensable. Yo no puedo ir a la guerra sin el boceto. Acá en cambio ya me voy confiado, de trabajo. Tengo todo lo que dije que tenía.
¿Mm? Bien, está esto ahí. Esto fugado. Lástima que ahí conecta, no me gusta, pero bueno. Acá dijimos que teníamos unas columnas que estaban interesantes, ¿se acuerdan recién? Bueno, esas las vamos a tener que distinguir un poco. Acá hay otro canal, otro carril, digamos, bastante marcado, con una serie de balcones, y esto me marca 3 pisos ahí bien figuraditos. Estas 3 caras. Que son 4, bueno, mejor, no importa. Más o menos me quedan ahí marcados. Acá también. Bueno, hay bastante trabajo en ese frente. Intento no marcar de todo, sino esto se va a volver una repetición de la foto. Y cuando más lleno de información está mi edificio, más reacio tengo que ser a colocar detalles, ¿sí? Acá atrás vuelvo a disponer un par de edificios medio de la época. Y arriba puedo cerrar con unos balcones, con algo que salga en primer plano. De acá que lo puedo observar, y atrás que hay como unas construcciones que se lo ve bien. Después, en cuanto a lo que es el primer plano, acá abajo hay un par de carteles que están buenos para disponer ahí. Dijimos que bueno, el auto lo iba a trabajar aproximadamente de esta altura, ¿sí? Lo sitúo acá, me entero de que el auto tiene que tener por lo menos, ¿no? Una ubicación, ¿sí? Acuérdense de eso, de situarlos bien, que eso es indispensable. Hago una caja si quiero para situar el auto. Esto lo hago más o menos de guía, no hace falta. Ahí en la foto tenemos pensé que era un Yaris, pero no es. Coloco uno de los autos acá. Más adelante puedo disponer otro más. La intención no es dibujar muchos autos. Acá atrás dijimos que teníamos un colectivo o un bus, como lo quieran llamar. Rescato lo más importante, que alcanza a notar que hay una sección bastante oscura arriba. Hay mucha gente. Una persona con una mochila atrás.
Bueno, luego tenemos los típicos objetos peatonales que no lo vamos a disputar ahora. Una vez ya basada la obra, vamos a pasar a preparar los colores que vamos a utilizar en esta pintura. Ya tenemos todo preparado. Tengo acá el tarrito con agua, trapos, ¿sí? Los atomizadores. Y vamos a arrancar con... Voy a arrancar con un pincel grande, con un Rafael número 12. Vamos a hablar de la paleta de colores. Tengo una paleta bastante acotada, ¿sí? Unos 13 colores, 12, 13 colores. Gris de paint, tinta neutra, azul cobalto, azul índigo, azul ultramar, tierra roja, que este es un color de Emissions, que es una especie de siena tostada con una tendencia rojiza, que está muy, muy lindo. Carmesí alizarina, amarillo de cadmio intenso, amarillo ocre, naranja otoñal, que este es de Mission, pero es como un rojo de cadmio claro. Este es un marrón bandiz, que vendría a ser como una sombra tostada, siena tostada, y este es un rojo intenso. Acá tengo amarillo de Nápoles y blanco de China. Levanto agua y vamos a empezar a preparar. Tenemos un atardecer, podemos usar bastantes colores: naranja, siena. Vamos a iniciar con amarillo y ocre, pero claramente vamos a tener que darle una tendencia a siena, colocando un poco de naranja también. Tengo mucha agua en el pincel, eso me va a tornar muy acuosa la mezcla. Pero agrego siena, agrego ocre y atomizo la obra. Perfecto. Bien, este pincel a veces te condiciona porque se seca y es muy, muy grandote, es muy pesado. Bien. Para la parte del cielo simplemente voy a atacar con agua. Voy a dar vuelta a la obra para no condicionar con azul ultramar. Con azul. Un poco más de azul. Le voy a poner un poquito de blanco. Ahí está, perfecto. Porque es un cielo bastante suave, voy a cambiar de este pincel, me queda demasiado grande, es muy grandote. Voy a pasar a trabajar con un número 6. Mi hoja todavía está bastante húmeda. Voy a agregar un poco de azul. Y también me predispongo a agregar un poquito de rojo, de manera a poder darle cierta tendencia violácea al azul y que esa tendencia violácea sea práctica para simular este atardecer que estamos diciendo, ¿no? Podemos seguir dándole un poco de fuerza con un poco de naranja. Y más o menos hasta ahí tenemos la línea de tierra. Y ahora lo único que nos queda es trabajar con un poco de colores más de piso. Para ello voy a usar marrón bandig, voy a usar azul ultramar, voy a usar blanco y vamos a empezar a trabajar el color del piso. Está un poco frío, vamos a agregar un poco de marrón bandig. Está. Como por las situaciones de grabación no puedo utilizar colores muy grandes inclinaciones, ¿no? Entonces en este caso me obligo a inclinarlo un poquito con la mano para que tenga cierta caída. Este es un primer toque, nada más es para insinuar los primeros colores del piso, luego lo vamos a tener que trabajar un poquito más. Vamos a secar y vamos a pasar a lo siguiente.
Bueno, voy a empezar dándole color al edificio principal. Tengo que poner énfasis en trabajar primero el edificio y no el primer plano, porque yo tengo que elaborar el edificio, y cuando trabaje el primer plano, una vez lo seque, voy a poder recortar lo que me haya quedado de este lado. Voy a intentar, ¿viste?, ser cuidadoso, meterme un poco y que esta parte sea más difuminada. Incluso puedo usar agua para luego cortar con esto y que se superponga bien. De todas formas, a este le vamos a trabajar bastante. Es un plano con buen nivel de trabajo. Por supuesto, este plano ni hablar, que es un plano prácticamente del final, al igual que la calle. Entonces, vamos a iniciar trabajando la obra principal, el elemento principal. Bueno, acá tengo agua, lo que me quedó de la primera aguada. Voy a usar un poco de ocre y marrón bandij. Y con la mugre que tenía mi paleta, lo que quiero es agrisar un poco esto, che. Acá me venía muy bien antes un color que yo usaba, que era el lavanda. No lo ando consiguiendo, no se consigue casi nunca. Me he acostumbrado a trabajar sin el lavanda. Lo que suelo hacer es utilizar un poco de blanco nada más y un poco de tinta neutra, un poco de azul. Entonces puedo a veces agrisar ciertos colores, neutralizarlos, y lograr estos colores medio amarfilados. Y bueno, ahí lo puedo calentar más, ¿sí? Tiene que ser un color bastante frío, bastante frío, no, húmedo, con mucha carga de agua. Voy a usar acá un pincel perla que tengo aparte, puede ser este, si quieren vamos a usar otro para no generar estigma por no tener los pinceles estos de Skoda. Y tengo acá un pincel Plantec. Voy a usar un poco de siena, de marrón bandij, un poco de blanco, de siena tostada, intentando no mojar y tener un color prácticamente seco, ¿sí? El color es puro pigmento, lo preparo ahí y lo voy a dejar bien oscuro y seco para poder realizar ciertos toques a medida que vaya generando mi aguada, que sin miedo lo empiezo a aplicar. Tiro un poquito de agua ahí. Bien, esto viene más o menos por acá. Levanto un poco para que tenga cierta caída. Ya empiezo a romper un poco la aguada. Tengo que lograr cierto peso acá. ¿Te acuerdas que te dije que acá no le iba a tocar tanto? Me meto para que te des cuenta que no pasa nada, pero intento no tocarlo del todo, ¿viste? Para esta parte, que es la parte de la torre, voy a usar un poco de este color rojizo que te había contado hoy, que levanté un montón. Porque tenemos una parte ahí más cálida, con más tendencia cálida. ¿Sí? Lo dejo que se mezcle, no pasa nada. ¿Sí? La idea es lograr esa unión. Y a medida que me voy alejando, voy a tener que agregarle un poco de azul o un poco de tinta neutra para darle cierta tendencia grisada a los colores que están a lo lejos. Bien. Y esto simplemente lo sigo activando con agua, muy de lejos. Y ahora voy a entrar con mi color oscuro que había nombrado recién. En realidad está muy cálido esto y no me sirve para lo que estoy queriendo. Voy a agregarle un poco de azul. Ahora sí. Bien, con este color yo puedo marcar ciertas irregularidades. Sí, bien, voy a usar algo cálido porque me va a venir bien. Porque es pincelada en seco sobre pigmento húmedo, lo cual me permite a mí... Está muy húmedo, che. Este pigmento seco a mí me da la opción de poder definir sin definir. Es decir, empezar a plantear ciertos colores que a mí me interesan de una manera más discreta para luego poder rematar con algo un poco más definido en la época de las pinceladas más en seco, que va a ser al final. Fíjate, ahí voy dando algunas pinceladas arriba. Incluso este color cálido que había usado antes lo puedo, ahora sí, le voy a dar un poco un toque más acá arriba
Este sí ya es medio húmedo. Bien. Y ahora sí, con estos colores oscuros, bueno, trabajé un poco ahí. Puedo trabajar también acá donde había dicho que tenía estos sectores más interesantes. Bien. Una vez tenemos todo esto, vamos a poder darle un poco más de intensidad a la parte baja, que todavía no la hemos tocado. Los edificios estos yo tengo que aplomarlos. Tengo que darle cierto sentido de peso en la parte inferior. Para la parte lejana que me faltó, lo único que voy a hacer acá va a ser tapar un poco, voy a dejar mi pincel, tapo el edificio, atomizo en la lejanía y puedo con unas pinceladas, esto me está muy cálido, voy a tener que enfriar, unas pinceladas frías y bien líquidas, así con mucha agua. Entonces logro esa lejanía que no tiene mucho sentido, no es simplemente una lejanía y chao, después la definiremos un poco. Lo que sí está bueno de acá y que sí tiene sentido es trabajar bien la parte que tiene cercanía a los autos. Y yo voy a tener que generar un contraste acá. En esta parte tiene que existir un contraste y la trabajo con esas pinceladas en secos que te contaba recién. Ahí de repente dejo un par de luces al final. Acá hay un auto que casi lo corto, no me tenía que pasar eso. Acá intento interferir en algunas personas que no... Un poco de blanco, por ejemplo, que siempre rompe. Está. Siempre cuido mis edificios. Perfecto. Y ahora, con el mismo pincel o capaz con uno, voy a usar uno de Marta, un número 8. Voy a meter un poquito de azul ultramar. Un poco de blanco. Voy a poner un poco de marrón. Tenemos un azul agrisado que con ese blanco se tornó medio pastel, así que me gusta. Azul al cual lo voy a lavar un poquito. Armo ese azul, acá en la esquinita le pongo un poco más de agua y me sirve bastante para poder armar la cúpula. ¿Por qué tan livianito? Porque vamos a repetir lo mismo que hicimos abajo. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ves? Ahí tengo muy suavecito el azul. Y luego lo trabajo muy intenso, dándole fuerza acá arriba.
Se me fue muy azulado. Parecido. Tenía lo suyo este, pero tenía estos cortes, los cuales los logro dejando espacios en blanco, sin pintar, eso es muy importante. Y ahora a la parte superior perfecto. Re tenebrosa esta aguja. Ahí tengo la parte superior de la cúpula. Perfecto. Joya. Bueno, nos quedaría secar para cumplir con la tarea. Por las dudas, viste, que no se nos rompa ni nada. Pero una versión un poco más abstracta, lo que nosotros podíamos trabajar, fíjense que en este punto, si nosotros aislamos lo que es el piso, este plano y esto, que por supuesto van a contrastar muchísimo más la obra, en este punto, esto ya es una abstracción bien lograda. Vos me decís, claramente podemos seguir trabajando, pero hay muchos indicios de que esto está prácticamente cocinado. Entonces, en el caso que yo quisiese trabajar esto es en una sola aguada y que quede todo manchado, como quedó ahora, pero un poco más intenso, lo único que debo hacer es intensificar la pincelada en seco y trabajar con mucho pigmento, sin miedo a que el pigmento, por ejemplo, se fije, como ha pasado en algunos rincones, que es lo ideal, y que sea permanente. Si a esto lo último le puede faltar después es una capa de sombras, que va a lavar evidentemente toda la cara, y si no, trabajar esa capa de sombras ya directamente en la primera aguada, lo cual lo dificulta más. Si les interesa, háganmelo saber y podemos trabajar ese tipo de ejercicios. Ahora sí viene lo lindo. Ahora viene lo lindo. Vamos a trabajar el primer plano, ya que ya tenemos esto cocinado. Es un pincel número 16 más o menos. Para el primer plano voy a usar amarillo ocre, siena tostado, un poco de marrón bandiz también, colores tierra, cálidos. Uso blanco, que me gusta mucho, uso naranja. Me encanta estos colores. Me gusta un poco más de ocre. Son un poquito de este amarillo de Nápoles, que en realidad no es nada por nada, es porque tiene blanco, porque me aclara, porque se me fue demasiado la mano con el marrón bandiz, que es muy oscuro. Y lo trabajo, fíjate, yo no tengo que tener miedo para trabajar este tipo de capas, que son importantísimas. Y para trabajarlas voy a usar apoyado todo el pincel. Voy a intentar apoyar todo el pincel para que se pueda apreciar la pincelada completa y el lateral de mi pincel pueda definir el borde como si se tratase de un pincel plano. Estamos llegando a la parte inferior ya del trabajo, lo cual me dice a mí, ponete a pincelar con intensidad. Uso naranja, siena, este color que te dije que era medio cálido, y ya empiezo a manchar un poco las ventanas. Simplemente es un color muy intenso en pigmento, prácticamente nulo de agua, que me obliga a mí a definir sobre una aguada, porque si yo acá trabajo con mucho pigmento y con mucha agua, perdón, lo que voy a lograr es que esto se fusione mucho, lo cual no quiero ahora. Lo que sí quiero es, por ejemplo,
Está muy húmedo, che. Acá tengo que lograr un borde intenso, oscuro. Mi mezcla tiene mucha agua, lo cual me está dificultando definir, Ahí metí demasiado amarillo. Esto lo tengo que secar. Si quiero seguir usando, lo tengo que secar. Bueno, vamos con siena. Ok, ya llegué a esta parte. Ahora sí puedo seguir. Bien, la pared llega hasta ahí abajo, ¿no? Es muy importante que para yo tener nociones de lo que está sucediendo con esa pared, empiece a darle peso, así como le di allá, ¿te acordás? Bien, ahora voy a agregar naranja para trabajar mi toldito, está acá, que está muy lindo. Le voy a dar naranja y le agrego azul y rojo a ese naranja para contrastar con una sombra un poco violácea, la parte baja. Y acá, bueno, como ya me metí con la idea del naranja, puedo usar por ejemplo un poquito de violeta, porque tengo también amarillo, para darle ese cierto peso en la parte baja, ¿sí? Acá esquivo las personas que tengo para no complicarme después, porque si no, pues se me va a poner difícil la historia. Y empiezo a completar mi primer plano. Perfecto, perfecto. Bien, una vez que completé mi primer plano, ya está todo dicho, como para de acá ingresar otra vez a lo que es el piso. Así que sin escalas, voy a agarrar, bueno, esto está todo sucio acá, y mientras más sucio más me sirve, porque voy a agarrar tinta neutra, agarro azul ultramar, y empiezo a detectar que eso está muy cálido, entonces voy a tener que usar un azul un poco más neutro, como lo es el azul cobalto, para enfriar esta mezcla, con un poco de blanco. Y sigo viendo cálido, che. Capaz un poco más de azul. Está perfecto. De manera que yo ahora lo que voy a hacer es... Me acabo de dar cuenta que este auto que hice acá me quedó muy chico. Por lo que es el resto del edificio, así que lo voy a tener que agrandar ahora cuando lo pinte. Bien. Conecto con el auto que está...
De cierta manera conecto lo que es este primer plano y vos decís, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Va a ser colocando ciertas pinceladas oscuras que direccionen un poco, ¿no? mi piso. Esto es pesado. Tranquilamente acá ya podría darle color al auto, que me vendría muy bien no dejarlo blanco porque va a ser horrible si lo hago blanco. Tiene que ser un color que juegue dentro de la paleta. Puede ser un amarillo, puede ser un auto, bueno, naranja es medio raro, puede ser un amarillo y azul, que puede mezclar, o llegar a combinarlos y lograr una especie de verde oliva. A mí me encantan ese tipo de colores porque nos molestan, digamos, dentro de lo que es la conformación de la paleta. Podríamos lograr un verde usando gris de peine, amarillo. No, me doy cuenta ahora que no va a ir, no va. Lo puedo trabajar. Vamos a hacerlo negro nomás al auto. Vamos a hacerlo negro y fue. Quería romper con algo no tan convencional como el auto negro, pero vamos a hacer negro, no hay problema. De paso lo puedo conectar con el piso y trabajo pinceladas oscuras en la parte baja usando tinta neutra, usando azul ultramar, usando siena, blanco. Me fijo en que este auto tiene un gran peso en lo que es la parte de apertura del baúl y por supuesto en la sombra del paragolpe, acá debajo. Lo que es generado por las ruedas también. Dan una gran presencia. Si me avivo acá, puedo romper un poquito mi auto con un poco de agua. Puedo usar incluso blanco. Bien, estamos con esto. Ahora, mientras aprovecho que esta parte se seque, no la toco más, voy a trabajar la parte de las sombras y vamos a empezar a pensar el color. Esto tiene que ser un flow constante. Ya vamos a, bueno, ya dejamos secar, así ya la aplicamos a la sombra y nos vamos a otra cosa. Bien. Ya estamos con gran parte de la obra terminada, ya tenemos bastantes cosas. Ahora lo que vamos a tener que hacer es estudiar un poquito la luz. Voy a usar un poco de azul ultramar, marrón Van Dyck, para neutralizarlo como siempre. Vamos por ahí, vamos con un poquito de tinta neutra. Como es atardecer, vamos con un poco de rojo para las sombras. Un poco más de azul. Perfecto. Un poquito más de agua. Estoy usando un pincel grande porque quiero cubrir bastantes partes de la obra. Bien, en este caso nosotros tenemos una luz que da prácticamente de espalda al edificio, es decir, la luz entra de esta manera, lo único que me genera es un rastro de sombra acá en el piso. No quiero puntualmente esa luz, o sea, no me sirve porque es muy poco reveladora para lo que es la arquitectura. Entonces lo que yo voy a hacer es mantener el sol desde ese lado,
simplemente trayéndolo y no poniéndolo atrás de esta manzana de edificios, sino trayéndolo atrás de esta. Por ende, el sol va a venir, seguir viniendo por esta cuadra, va a golpear a estos edificios, va a proyectar una cierta sombra en lo que es la cara de este lado del edificio, que es la parte que vemos poquito del edificio principal. Me va a dejar una gran estela de luz por este lado, me va a generar unas ciertas sombras acá y bueno, y voy a tener una gran proyección de sombras, de movimientos y tal. Y esta parte de vuelta va a retomar luz y luego sombra otra vez, ¿sí? Entonces voy a tener un sol un poco más interesante que simplemente escondiendo todo, ¿eh? Para ello voy a, por supuesto, esta cara va a estar en sombra, por ende la tengo que trabajar en sombras. Y para ello no me queda otro remedio que repasar de esta manera. Sé que a veces da miedo sobremanchar, pero quédense tranquilos que no pasa nada. Tengo consciente el color que hice, porque luego lo voy a tener que repetir porque vamos a usar mucho color. Intento no excederme. De acá salto al edificio enfrente. Por supuesto, acá, primero que nada, voy a atomizar esta parte para que no se me rompa, ¿sí? Pero acá voy a atomizar a golpecitos para romper un poco esta parte. También lo puedo hacer un poco ahí con el dedo. Entonces le doy cierto trabajito. Por supuesto, esto va a tener una proyección de sombra muy marcada acá, porque esta parte sale hacia allá. Por ende va a arrojar movimientos. Esto es más que interesante para dibujar. Luego, a medida que me ingreso a los detalles, voy a elaborar detalles más finos, por supuesto, ¿sí? Esos detalles más finos tienen que estar trabajados con un pincel un poco más chico para que sea más fácil. No esté matando la angustia. Con un poco de agua voy a difuminar esta sección para que la curva tome algo de sentido. Bueno, y sigo creando la misma paleta, la repito. Más que nada pues necesito continuar, esto no es de una, sino que tengo que trabajarla lo más rápido posible, sí o sí. La parte baja, como siempre, un poco de peso. Con un poco de agua trabajo el lado izquierdo de la torre.
Esta parte baja sí la voy a terminar trabajando. Y la parte de la lejanía, con el pincel, difumino para continuar, por supuesto. Me ayuda un poco del pincel con agua. Y ahora con el dedo termino de romper esta parte que me ayuda a difuminar, ¿ves? Hacia allá. Y acá esto quedó muy marcado. Por ende lo voy a trabajar un poquito. Bien, y ahora me queda simplemente empezar a proyectar trazos de las personas que están caminando de este lado. Y ahí me queda la última parte, bueno, que es la más pesada, digamos, que es esta. Conecto ahí. Y acá, bueno, la proyección de la sombra. Bien. Tengo prácticamente toda la parte de las luces y las sombras ya reveladas. Ahora nos queda empezar a trabajar en seco para empezar a definir. Tenemos lo que es la base, luego de esto nosotros podemos construir algo mucho más definido, ¿sí? Ya tenemos la obra con las luces y los trabajos de la parte de lumínica, que es lo más importante, está todo hecho. Entonces ahora lo que nos queda es empezar a definir. Para definir voy a usar colores más oscuros, más secos, ¿sí? Para lograr pinceladas en seco no mojo el pincel, tampoco mojo los pigmentos, solamente utilizo el agua ya existente. Y empiezo a preparar colores en el cual predomina más el pigmento, como te lo dije, que el agua. En este caso voy a iniciar por el fondo, luego continuaré por acá, por el primer plano, luego los autos, las personas y los elementos finales junto con este plano a la izquierda. Para ello voy a trabajar pinceladas que representen elementos altamente significativos de toda la obra. No puedo detenerme en todos los detalles porque es imposible trabajar así. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, en este arco elijo, por ejemplo, la parte superior de la curva. Luego de eso voy a tener algo inferior acá. Dejarlo más cálido para esta parte. Y de ahí puedo buscar hacia la izquierda. Una línea de fuego hacia la izquierda. Y algunas pinceladas intercaladas también hacia la izquierda. Para dar por lo menos esa pérdida, digamos, de los... Puedo difuminar un poquito con el dedo, tirando agua. Ahí está. Joya. Bien, ahora vamos a rescatar acá una pincelada curva.
Bien, ahí lo que busqué fue fugar estos dos frisos, podríamos llamarlos. Con pinceladas muy en seco. Acá yo consigo distinguir un par de columnas, que ya lo habíamos visto hoy, ¿se acuerdan? Bueno, esas columnas las voy a bajar con unas pinceladas en seco. No puedo dudar, ahí dudé un poco. Y temblaron las columnas, así que lo tengo que hacer más suelto. Eso tiene que ser suelto, no puede ser tembloroso, porque si no se vuelve aburrido de ver. Con esas pinceladas un poco diagonales simulo lo que puedo observar acá arriba. Bien. En el edificio del frente vamos a tener un par de ventanitas. Algunas puedo preferir dejarlas en blanco para luego resaltar unos highlights como las que tengo acá. Entonces por ahí me voy a preocupar más que nada por encontrar elementos horizontales que veo, como algunas barandas que se existen acá. Y objetos como los parantes de las ventanas, una moldura que sobresalga mucho. Y acá incluso ya podrían ser pinceladas en seco, medio anaranjadas. Que ayuden más con la sensación de luz que viene y ya genera esa sensación anaranjada, ¿sí? Ahí trabajo la chimenea que está ahí arriba, no me la olvido. Y una vez que trabajé con esos colores naranjas ya vuelvo a mi color habitual, que era un poco más oscuro. Bien, entonces empezamos a terminar lo que son los detalles, no hay que obsesionarse. En la parte baja puedo identificar un par de
de objetos verticales, por ejemplo. Y acá hay otra referencia horizontal que me va a ayudar a cerrar. Bien. Cargo un poco más de colores más cálidos, un poco más de blanco, siena. Muchas veces en estas pinceladas en seco ayuda más ver que explicar, por eso considero muchas veces más ideal dar algunas referencias, contar algunas cosas, pero creo que si ustedes lo observan lo van a ver mucho mejor y no sobreexplicando todo, ¿sí? Para lo que es la lejanía puedo colocar algunas manchitas en el fondo, pero no más que eso. Y para este primer plano, que está bastante oscuro, voy a reforzar un poquito de agua para que esté medio flexible todo. Refuerzo ciertas pinceladas que considero relevantes, las que marcan las verticalidades, las que marcan cosas referentes. Por ejemplo, acá hay el inicio y final de una columna. Acá esta curva. O sea, esto me quedó como un cuadrado, eso no lo puedo permitir, por ejemplo. Así que aprovecho que tengo un papel Arches y que puedo hacer estas cosas. Porque con cualquier papel no se puede, generalmente se suele levantar. Hasta lo solucioné. Ahí abajo. Que tenía acá algo. No sé, tiene un par de pinceladas, pero no es algo que esté enloquecido por definir. Tomo pigmento que tengo acá abajo. Acá de vuelta. Este es el primer plano, primer piso. Bajo con las pinceladas hasta el piso, no tengo drama con eso. Podría oscurecer si quisiera con unas pinceladas así de pincel sucio. No hay intenciones tampoco de romper tanto acá la figuración, así que puede ser.
Bueno, ahí quedó ese toldo que quedó medio raro, quedó medio cortado por la fuga. Después vamos a ver cómo lo resaltamos. Acá me quedó un buen destello de luz, que lo voy a tener que acompañar con personas, con figura. Y ya está bastante solucionado esto. Vamos a trabajar un poco los autos. Vamos a usar el color naranja que está en referente. En el micro que tenemos allá a lo lejos, que también nos va a venir bien este color naranja con el cuerpo del auto que está ahí adelante y todo, porque nos va a ayudar a recortarlo, che. Un poco de tinta neutra. Acá abajo, en el otro auto, lo que voy a hacer es hacer el cuerpo, la parte inferior del auto la voy a hacer bien oscura, trabajando colores azules, blanco, de tierra. Y ahí conecto con el auto que está más adelante. Tranqui por acá, por ejemplo, lo que podrían ser las luces del fondo, sé que queda raro, pero en este caso las luces van a estar ahí afuera y luego vamos a tener que corregir esta parte porque me quedó fuera de luz. Solo vamos a tener que trabajar con un poco de highlights para resucitar esa sección de ahí. Al igual que el colectivo está muy manchado, que obviamente ya lo vamos a definir. Lo que a mí me preocupa, que no me gusta en realidad como está, es el primer auto, el primer plano. El cual lo voy a tener que trabajar un poco más.
Ahí está. Lo puedo intensificar un poco más. Y bueno, continuamos con buena cantidad de pigmento. Vamos a ir descubriendo algunas figuras humanas que pueden estar por acá. Vamos primero con nada con este que teníamos ahí. Vamos a tener que hacer otra persona al lado porque me quedó muy gordo. Perfecto, vamos a ponerle una camisita. Tengo muy en cuenta la cercanía de las personas y las lejanías a medida que se van yendo hacia allá. Y trabajo con un poco más de agua con las personas que van a estar acá a lo lejos. Que bueno, que van a ser más bultos.
Con un poco de agua difumino los vidrios. Y agrego negro de este lado para hacer el reflejo de este edificio y dejar un poquito de destello de luz que pueda venir del cielo. Ahora me quedaría lo que es el edificio del primer plano, que no lo quiero trabajar muy oscuro. Más que nada capaz que simplemente con bastante intensidad de color. Y otra vez haciendo utilización de mis colores en seco, pueda simular algún balcón, por ejemplo. Tiro algo ahí y esto puede ingresar de esta manera y acá simplemente la parte de arriba de un balconcito, la parte de arriba, la parte baja. Bien, vamos a secar, trabajar esto para luego mandar un poco más hacia el fondo con una sensación de profundidad de este plano del edificio. Bueno, ya que sequé todo y que tengo esto bien firme en mi pintura, voy a mandar para atrás el edificio, generando una veladura con agua, simplemente con agua. Voy a usar agua, voy a usar blanco, un poco de blanco, por supuesto. Voy a usar blanco, voy a usar un poco de amarillo capaz. Un poco de este color medio rojizo. Ya que estaría bueno que tenga una sensación media violácea para que se pierda. Esto es una súper aguada, ¿sí? Esto es súper húmedo para lograr darle cierta difuminación al fondo y que no me robe tanto detalle. Para ello voy a usar una pinceleta, en este caso voy a usar una de pelo de cabra que es muy finita, del pelo es muy suave y esto me va a permitir a mí, bueno, ingresar sin problemas usando mi blanco, que no cunda el pánico, que esto está 100% controlado. Trabajo con agua y no toco mis edificios principales. Y lavo muy despacito todo para no levantar pigmento. Uso un poco de blanco para romper esta parte de acá. Incluso los autos que están ahí, como el colectivo, los pierdo un poco porque están del otro lado de la luz. Y ahora sí. Se me quisieron despintar los edificios, no pasa nada. Con un pincel más chico y agua los termino de limpiar. No van a venir a embromar acá. Y terminé. Ahora lo único que falta es secar. Ahora que ya está prácticamente terminada la obra, me queda mucho por hacer. Vamos a terminar agregando detalles. Para ello voy a usar un pincel fino, o puedo usar un liner también. En este caso voy a usar un pincel número 6 que ya venía usando para mis detalles, que está por acá, que va a ser ideal para hacer algunas líneas. Para ello voy a armar un color usando
mucho pigmento, uso tinta neutra, azul, naranja y ya con eso termino mi mezcla. Necesito un negro, digamos, ¿no? No es nada del otro mundo. Y con esto puedo hacer un montón de cosas. Puedo, por ejemplo, acá hay unos faroles, están buenísimos. Acá pongo unas luces. Bien. Ahora vamos a usar colores un poco brillantes para levantar algunas luces. Voy a usar, por ejemplo, un amarillo de cadmio directamente del pomo. Genial. Puedo usar ya un poco de blanquito para unos highlights de esta parte.
Terminamos. Podría colocar unos cables y ese recurso. En la imagen claramente no pasa, acá no hay acometida aérea, es todo subterráneo, entonces rompería un poco, pero no vendría mal para darle esa sensación de corte a esta escena, o sea, de terminar de mandar para atrás el fondo. En este caso elijo no hacerlo, pero ustedes pueden hacerlo tranquilamente, no hay nada que los impida. Es su obra, mánchenla, siempre encuentren el lugar, porque cada composición a veces amerita diferentes correcciones o diferentes cosas que capaz que yo no me doy cuenta, pero por ejemplo capaz que ustedes no necesiten este primer edificio acá o ese primer balcón, por ejemplo. Entonces a mí me venía bien, por eso lo coloqué y porque ya lo habíamos nombrado en la composición. Vamos a ver la obra final.